Hola, bienvenidas, bienvenidos, ¿cómo están? Bueno, la propuesta de este día va a ser hacer souvenirs para el baby shower o el bautismo, el nacimiento. Son cochecitos de bebé, sumamente prácticos y fácil. Esto va junto con una tarjetita a modo de membresía, a modo también de invitación, para el pariente, el amigo, ¿sí? El padrino, la madrina, en fin, todo lo que ustedes quieran. Los hice en dos colores, para varón y nena. Este está trabajado en hilo ecológico, natural, 100% natural, y este está trabajado en lana de bebé con acrílico. Acá tengo restitos de la silicona. Con acrílico, lana de bebé y lana blanca para contrarrestar, perlitas y moñitas al tono. Sumamente fácil de realizar y muy rápido también, se hacen en un ratito. Bien, yo utilicé para tejer ambos un ganchillo 1.75 y para esconder el hilo uso 1.25 milímetros. Lacitos de los colores que quieran tejer, puede ser celeste, rosa, blanco, verdecito, amarillo, perlitas, ¿sí? También hay en color rosa, yo no conseguí. Los hilos estos son ecológicos, natural, ustedes pueden tejer con los materiales que tengan, y estos también son lanas de bebé con acrílico. No insume nada de material, es muy poquito realmente. Yo creo que los 12 rosa pesan 20 gramos, así que imagínense. Tijera para cortar el hilito, por supuesto. Y para vender, antes de explicarle cómo es el paso a paso, si lo van a vender, a los que son artesanos y necesitan tener productos o mercadería de venta, lo que tienen que hacer es una suma, una cuentita. El material que gastaron, ya sea de tejido, cintitas, perlitas y silicona o hilo de coser. Suman todo eso, lo multiplican por 3 y eso es lo que van a cobrar, ¿sí? Ahora, si ustedes compraron un ovillo de 100 gramos y van a vender 12, no van a cobrar esto por 3, los 12 esto, porque esto le da para muchísimo más. Entonces lo dividen, tienen que hacer un cálculo, ¿sí? Ir a algún comercio o a la misma mercería y pesar los 12, a ver cuánto les pesa, y descuentan con el peso del hilo, y entonces así ya saben para cuando arman paquetitos o cajitas de 10 o 12 souvenir. Por lo general los paquetitos se hacen de 25 porque nadie invita 12 personas. Es muy raro que inviten 12 personas, por lo general muchísimo más de 20, así que les recomiendo que hagan paquetitos de 25, ¿sí? Recuerden eso a la hora de cobrar, ya sea para esto o para una prenda de vestir, para adulto o para niño. Bien, tomo el 1.75, la lana rosa, el hilo rosa, perdón, y vamos a hacer una cadena de seguro. Apretamos y hacemos 1, 2, 3, 4, 5 cadenas al aire. Nos regresamos a la primera cadena y hacemos un punto deslizado. Acá vamos apretando el hilito para esconderlo y levantamos 3 cadenas para el primer punto. Y adentro del anillito que quedó acá o argollita vamos a hacer 13 puntos altos. Con estas 3 cadenas serían 14. Entonces, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13 y 14. Estiramos un poquito el hilo y lo que hacemos es abrir un poquito. Abrimos, abrimos, para que haga este efecto de aquí. Abrimos un poquito. Giramos y levantamos. 3 cadenas para el primer punto. Y en cada espacio de base hacemos 2 puntos altos juntos, o sea, estamos aumentando por cada punto de la vuelta anterior 2 puntos altos. Dos puntos por cada punto. El primero es 3 cadenas para el primer punto y el último es un punto alto solo. Ya llegamos al penúltimo, con aumento, hacemos los 2 y en el último punto un punto alto solito. Giramos, levantamos 3 cadenas para el primer punto, en el que sigue hacemos 2 puntos altos juntos, en el que sigue un punto alto solo, en el que sigue 2, en el que sigue 1, 2, 1, 2, 2 y 1. Ahora me toca 1, 2, un punto alto, 2, así es toda la vuelta, 2 y 1, empezamos y 2, 1, ahora 2, siempre vamos mirando el anterior, ¿sí? Uno solo, 2, ahora me toca 1, 2, 1, 2, 2, 1,
y terminamos con 2. Buscamos bien la tercera cadena de inicio porque se esconde un poquito ahí. Terminamos con 2 puntos altos. Hacemos una cadena de seguro, estiramos nuestro hilo, cortamos y ya tenemos casi la mitad del cochecito armadito. ¿Sí? Esta sería la mitad del cochecito. Ahí. Ahora vamos a hacer las rueditas. Hacemos una cadena de seguro, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas al aire y nos regresamos a la primera y pasamos un punto deslizado. Levantamos 1, 2 cadenas para trabajar, vamos a hacer puntos medios varetas. En total aquí adentro vamos a hacer 12. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Unimos con punto deslizado en la primera cadena y levantamos 1, 2 cadenas para el punto media vareta y una cadena de separación. Y esta vuelta sería una media vareta, una cadena. Una media vareta, una cadena, una media vareta. Así vamos a ir por toda la circunferencia trabajando una media vareta, una cadena. Así, como si hiciéramos los rayos de la ruedita. Una cadena, una media vareta, una cadena, una media vareta. Una media vareta se pasa una vez sola. Una cadena, una media vareta se pasa una vez sola. Una cadena. Así. Terminamos acá. Una cadena y vamos a la segunda. Ahí unimos con punto deslizado, ¿sí? Ya puedo cortar el hilo y voy a traer el blanco para hacer el borde. El borde es punto bajo, nada más que eso. Entonces, pongo el hilo, extraigo el buclecito y vuelvo a pasarlo así y ya tengo el primer punto. Y a su vez estiro el primero, que es el rosa, y lo voy escondiendo a los dos juntos. Ahí. Y por cada punto y por cada cadena de espacio vamos haciendo un punto bajo. Así. 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 Vamos escondiendo y después lo demás lo cortamos. Un punto bajo por todo alrededor de nuestra ruedita y se va encurvando un poquito, que es el efecto que queremos que le dé. Es muy fácil, en un ratito lo hacen. Y en el último punto unimos con punto deslizado. ¿Sí? Hacemos un punto más para asegurar, estiramos y cortamos el hilo. Después cortamos los excedentes.
para que no nos molesten más. Y con la aguja bien finita que les dije, yo uso esta para esconder los hilos. Escondo. Y ya tenemos la ruedita. Nos faltaría una más, nada más, para terminar nuestro cochecito. En este caso yo lo que hice fue coser todos los otros souvenirs, los pegué. Los pegué con silicona. También lo pueden pegar con pegamento universal, es con lo que tengan. Con lo que tengan a mano, es lo que usan. Acomodamos bien las rueditas y así tenemos nuestro souvenir. Así tenemos nuestro souvenir para regalar en ese evento tan importante, o para vender, para ofrecer, en fin, lo que ustedes quieran, como un recuerdito bien bonito para niños y niñas, ¿sí? Espero que les guste, que lo puedan hacer, que lo puedan vender y sacarle buen dinero, buen recaudo. Y si les gustó, recuerden de darle un like hacia arriba a mi canal, compartan en sus redes sociales, inviten a sus amigas, amigos a participar de este canal. Y como siempre les digo, no importa en el lugar que se encuentren, les bendigo con mucha paz y mucho bien en cada hogar, cada familia, para cada individuo y cada país. Un abrazo grande y hasta el próximo tutorial.